El 30 de junio la Unión Europea prohíbe una práctica que han utilizado los brokers sin comisiones para beneficiarse durante muchos años. Y lo peor de todo es que lo han hecho a costa tuya sin que te hayas dado cuenta. Y es que resulta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España realizó un estudio donde comparaba la mayoría de brokers y cómo ejecutaban sus operaciones y sacó las siguientes conclusiones. Y es que, por ejemplo, para acciones españolas durante el primer semestre de 2021, habría que ver otros años y otro tipo de acciones de otros países lo que nos estaban cobrando, rara vez se lograba la mejor ejecución, en tan solo un 3,3% de las operaciones. Y en la mayoría de casos, es decir, un 86%, que es una cifra muy elevada, los precios obtenidos por los clientes eran peores que la peor alternativa en el grupo de centros de negociación comparables. Básicamente te daban de las peores alternativas la peor de todas. Esto es increíble y además a la propia plataforma le pagaban por ello. Todo esto se conoce como el PFOF y es en lo que la Unión Europea se ha fijado para prohibirlo a partir del 30 de junio de este mismo año. En este vídeo te voy a explicar qué es exactamente, qué brokers se ven más afectados por esta ley, que ya te adelanto que uno de ellos es Trade Republic, y cómo queda para cada plataforma de las más conocidas, de las que operan en España y que seguramente tú conoces para que puedas elegir libremente, que de eso se trata. Y al final del vídeo te daré un pequeño truco o consejo, como quieras llamarlo, para pagar siempre la menor cantidad de comisiones en el broker que tú utilices. Para poder entender lo que cambia, necesitas saber cómo funcionan los dos modelos que tenemos actualmente. El primero sería el modelo PFOF, en el cual el broker te suele cobrar muy poca comisión o prácticamente cero y dices, oye, esto es lo mejor que te puedes encontrar porque nadie quiere pagar comisiones, pero es que te manda al creador de mercado que más le conviene a la propia plataforma porque es el que más le paga. Y obviamente aquí hay un conflicto de interés, porque el creador de mercado no te va a dar el mejor precio, normalmente te va a dar el peor. Por lo tanto, como tienes un spread mayor, mucho más ancho, estás pagando más comisiones sin darte cuenta. Y en segundo lugar tenemos el modelo de BEX Execution, en el cual el broker te suele cobrar una comisión que es visible, un poquito mayor, pero te está asegurando siempre, porque está obligado a darte del creador de mercado el mejor precio, con lo cual los spreads son mucho más estrechos y por lo tanto estás pagando menos comisiones. Y es aquí donde la Comisión Nacional del Mercado de Valores estuvo analizándolo durante varios años y se dio cuenta que la mayoría de ejecuciones siempre eran en el peor precio, como hemos visto, en un 86% de las ocasiones. Para que te hagas una idea, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si tú ahora mismo compras 5.000 euros en acciones y los vendes, estarías pagando una comisión de media de más de 11 euros sin darte cuenta. Y eso que estamos hablando de media, porque en algunos casos estas cifras pueden ser muy altas. Podríamos estar hablando incluso de 100 euros. En otros casos estaremos pagando menos, pero de media son aproximadamente unos 11 euros. Y es como dice Warren Buffett, que a la hora de elegir una plataforma o una gestora para invertir, tenemos que fijarnos mucho en el tema de las comisiones, porque al final esto a largo plazo te va comiendo un porcentaje muy alto de tus beneficios. Por lo tanto, con este conflicto de interés que tenemos, la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto, por fin, creo que es algo importante, pero ojo, porque hecha la ley, también te vamos a tener la trampa, y eso es lo que al final va a perjudicarte a ti como usuario de estas plataformas. Voy a comenzar hablando sobre la plataforma de Trade Republic, ya que tengo algún que otro conocido que me ha preguntado sobre el tema y seguramente también sea tu caso, aunque en la línea de tiempo te voy a dejar organizado por capítulos el comentario que haga de cada una de las plataformas más importantes que operan en España. Por si no lo sabías, Trade Republic fue uno de los brokers que popularizó aquí en Europa el PFOF. Este modelo de 1 euro por operación era viable gracias a que cobraban un spread mucho mayor que otras plataformas y por lo tanto ellos obtenían ingresos gracias al PFOF. Pero es que resulta que mucha gente sigue pensando que esto sigue ocurriendo a día de hoy, y es que en la mayoría
mayoría de países de Europa, incluido España, esto de momento no se está aplicando, desde al menos hace 2 años, por lo que he estado viendo en redes sociales. E incluso Trade Republic ha comentado acerca de esto y dice que no tienen pensado en subir las comisiones a partir del 30 de junio. Pero ojo, hay una cosa que poca gente conoce, y es que en enero de este mismo año, al inicio de 2026, recibieron la licencia de BaFin, que es el regulador, en este caso su homólogo en España sería la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que les permite hacer de creador de mercado, con lo cual no van a necesitar de terceros. Y ojo, porque aquí aparece una paradoja, y es que antes tenían un conflicto de interés con estos creadores de mercado externos, pero es que ahora vamos a tener un conflicto de interés interno, ya que la Unión Europea solamente les está obligando a dar la mejor ejecución posible. Pero claro, en la práctica habrá que ver si ese creador de mercado que tienen propio tiene unos spreads mucho más anchos o mucho más estrechos, con lo cual hay que tener cuidado, porque echa la ley, echa la trampa, y esto es importante que lo conozcas, porque la mayoría de gente va a leer simplemente el comunicado que hace en general y luego hay que ver esa letra pequeña, sobre todo si en la práctica se lleva a cabo. También tienes que tener en cuenta que Trade Republic, por si te estás preguntando de dónde está el modelo de negocio, realmente han ido derivándolo en otros negocios. Por ejemplo, la cuenta remunerada, que en este caso hoy han sacado al 3%, incluso han hecho un anuncio con Brad Pitt que me parece alucinante. Pero ojo, porque si estás interesado en la cuenta remunerada, tienes que darte cuenta que para llegar al 3% necesitas invitar primero a mucha gente, que la mayoría de usuarios no lo van a conseguir, y luego por otro lado, yo en mi caso personalmente estoy utilizando Backpack. ¿Por qué? Porque estoy consiguiendo un 5,5% en el dinero que tengo en la plataforma. Si te interesa, te voy a dejar el enlace en la descripción. Por otro lado, tenemos a Scalable Capital, que está más o menos en la misma situación con los PFOF, y es que resulta que se han tenido que mover para crear su propio mercado interno. ¿Cómo lo han hecho? En colaboración con el European Investor Exchange y también la bolsa de Hannover. Ahora mismo ellos van a ser sus propios creadores de mercado. Pero claro, aplica el mismo matiz que tiene Trade Republic. Ahora mismo tienen un conflicto de interés que va a ser de manera interna, es decir, solucionan el problema de la regulación, pero obviamente vamos a tener que ver si en la práctica esto repercute obviamente en beneficio del usuario pagando menores spreads. De hecho, también han buscado otra solución que me parece muy interesante, que es el modelo de suscripción. En este caso, tú vas a pagar una cantidad mensual para reducirte esas comisiones y obviamente va a salir rentable a aquellos usuarios que operan mucho de manera mensual, pero a otros que simplemente están comprando a largo plazo, pues van a tener que estar pagando una suscripción algo elevada para no estar pagando demasiadas comisiones. En tercer lugar tenemos eToro. Esta plataforma no se verá afectada, ya que su modelo de negocio, al menos en Europa, no utiliza los PFOF, con lo cual todo se va a quedar exactamente igual. De hecho, hace unos pocos días os subía un tutorial de cómo funciona la plataforma. Yo personalmente la estoy utilizando, sobre todo porque me permite hacer copy trading, con lo cual puedo copiar a inversores profesionales. Además, también las comisiones que tienen son transparentes y las puedes ver en todo momento antes de realizar la compra. En cuarto lugar tendríamos la plataforma de Giro, que en este caso todo el mundo se acordará que fue comprada por Flatex y ya pivotaron en su momento a un modelo de comisiones mucho más directas y explícitas, y por lo tanto ya están utilizando el modelo de mejor ejecución, por lo tanto no van a cambiar. La siguiente plataforma, que es XTB, en este caso no utilizan el modelo PFOF, ya que ellos tienen contratos por diferencia y por lo tanto ellos mismos son los que aplican ese spread, ese precio de compra y venta de manera interna, ya que ellos hacen la contrapartida. De momento es algo que no les afecta, pero seguramente saldrá alguna ley dentro de poco que afecte a los CFDs. En este caso solamente lo está utilizando XBT. En el caso de MyInvestor nunca han aplicado un modelo PFOF, con lo cual no tienes que preocuparte por ello. Ellos ya cobran comisión por el cambio de divisa, sobre todo en acciones que están en dólares, ese 0,3%. Por lo tanto, esta normativa no les obliga a cambiar nada. Ya sabéis que el modelo de negocio que ellos tienen lo están adaptando también
a otras cosas como por ejemplo las cuentas remuneradas y otros productos, y por lo tanto no hay que preocuparse de nada. La siguiente plataforma sería Interactive Brokers, y esto me parece bastante curioso porque ellos de manera histórica siempre se han estado quejando de este modelo de PFOF, ya que desde un principio han tenido siempre el de mejor ejecución y es una de las mejores plataformas, y por tanto no les obliga a cambiar absolutamente nada. En el caso de Freedom 24, más de lo mismo, ellos no aplican el PFOF, de hecho tienen un modelo de negocio donde te permiten elegir si quieres un tipo de suscripción u otra, donde tienes de forma transparente las comisiones que te van a cobrar en todo momento, y hace poco han solicitado también lo que es la licencia bancaria dentro de Francia para también poder diversificar su modelo de negocio. El siguiente broker es el de ING, el banco naranja que todo el mundo conoce, es uno de los más utilizados también en España porque viene de la banca tradicional, y aunque te cobra bastantes comisiones que son de 3 euros prácticamente por operación más un 0,1%, pues bueno, es algo que ellos nunca han aplicado, por lo tanto no van a cambiar nada. También tened en cuenta que si no operas dentro de la plataforma, por custodia también te cobran 4 euros. Es una plataforma que cobra bastante comisiones, ¿vale? Que sería todo lo contrario. Y en último lugar tendríamos a Trading 212, que está siendo muy utilizada en Europa. La verdad que el crecimiento es bastante elevado, pero ojo porque ellos utilizan CFDs. Me imagino que entrará alguna regulación dentro de poco sobre este tema, pero lo importante es que la empresa no está registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Utilizan un pasaporte europeo emitido por el CISE, que sería la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero en este caso de Chipre, y por lo tanto solo te aseguran en caso de quiebra los 20.000 primeros euros. Si estuviera registrada en la CMNV, tendríamos una protección al inversor de 100.000 euros. Creo que es algo importante a tener en cuenta. Y ya para finalizar este vídeo me gustaría darte el truco o consejo que te había prometido al inicio, y es que si quieres pagar menos comisiones o las menores en cualquier broker, es muy sencillo. Opera cuando el mercado esté abierto. En el caso de los mercados europeos, que sea de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y en caso de que vayas a comprar en la bolsa americana, hazlo a partir de las 4 de la tarde. Deja aproximadamente media hora porque la volatilidad es menor y por lo tanto los spreads son más estrechos, y por lo tanto de manera implícita estarás pagando menos comisiones. Eso es un consejo muy útil, sobre todo también si vas a operar y comprar acciones que te da igual comprarla un poco más alta o un poco más baja. Sinceramente te aconsejo que utilices órdenes límite, que con ello puedes ahorrarte muchísimas comisiones y sobre todo sorpresas. Así que nada, en la descripción de este vídeo tendrás el enlace a mi grupo de Telegram, donde puedes aprender un montón sobre bolsa de manera totalmente gratuita, y además voy a aprovechar también para decirte que dejes un like, que te suscribas al canal, y por aquí tendrás mi último vídeo, el tutorial de Toro. Hasta la próxima, adiós.